Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. En esta noche podemos expresar nuestro agradecimiento al Señor porque nos permite venir aquí a su casa para adorarle, pero también para escuchar su palabra. Y antes de poder hacerlo, quiero invitarles a que me acompañen en oración ahí donde usted está sentado. Quizás le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y nos acerquemos a Dios encomendando este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por el placer que pones en nuestro ser de estar acá en tu casa, de cantarte, de participar de este culto, de esta celebración espiritual, de darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte. Y también, Señor, el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y tratar de encontrar en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que está marcado en tu voluntad. Padre, creemos que la Biblia es palabra de Dios, es palabra tuya, y por ende, Señor, queremos disponer de un tiempo especial donde podamos escuchar tu voz, donde podamos escucharte a ti y ser conscientes de que eres tú hablándonos a cada uno de nosotros de manera personal, de manera directa, de manera particular. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos. Queremos, Señor, ser ministrados por ti. Por eso nuestra oración, nuestra súplica es en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Hoy, como en todo el mundo, celebrando la Semana Santa, se habla acerca de la resurrección de Jesús. Y por eso creemos que nosotros como Iglesia del Señor no estamos ajenos a esta verdad. Y esa es la razón por la cual queremos tocar este tema acerca de la resurrección, pero queremos hacerlo obviamente no sobre la base de un criterio personal meramente, sino sobre la base de las Escrituras, qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Pero en ese sentido, queremos tocar en esta noche un tema llamado el impacto de la resurrección. Mucho hablamos de la resurrección de Jesucristo como tratando de narrar cómo fue, qué sucedió. Hoy queremos decir qué implicancias tiene el que Jesucristo haya resucitado. Y por eso el tema en esta noche, el impacto de la resurrección. Y la base para hablar al respecto lo vamos a hacer sobre Primera de Corintios, capítulo 15, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, allí en el primer siglo. Y ahí vamos a basar nuestro tema. Ahí vamos a basar nuestra predicación. Ahí vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, sobre este capítulo. Pero hablar de la resurrección de Jesucristo, especialmente en Semana Santa, como suele hacerse a veces por costumbre, es hablar de un asunto muy, pero muy decisivo para nosotros los cristianos, y diría yo para el mundo entero. Se habla de la muerte de Cristo. Mucho predicamos de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es una doctrina en la cual uno trata de ver lo que son las implicancias de esta doctrina. Decimos que gracias a la muerte de Cristo hemos encontrado redención de nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto, entonces no encontraríamos perdón de pecados. Entonces, nuestro énfasis como cristianos es la muerte de Cristo. Fue muy, pero muy importante que Cristo muriera por nosotros y no nosotros por nosotros mismos.
En ese sentido, nosotros damos gracias a Dios que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para dar su vida en sacrificio vivo por nuestros pecados. Y Él murió en sacrificio en una cruz y en la cruz del Calvario, como enseña la Biblia. Es importante para nosotros esa doctrina. Pero no podemos hablar de la muerte de Cristo sin hablar de la resurrección de Cristo. Ambos temas, ambas doctrinas están totalmente hilvanadas, que no tiene sentido hablar de la muerte de Cristo sin hablar de la resurrección de Jesús. Pero del mismo modo, no se puede hablar de la resurrección de Jesucristo sin dejar de hablar de la muerte de Cristo. Son temas muy importantes. Y ahora, ¿por qué son temas muy importantes para nosotros? Porque tanto la muerte de Jesús como su resurrección ha llegado a ser el fundamento de la vida del cristiano. Nos basamos sobre esos dos hechos importantes en la vida de Jesucristo. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús son temas de la cual nosotros predicamos. Pero, ¿qué pasa si quitamos el fundamento de la resurrección de Jesús? ¿Qué pasa si solamente nos quedamos con la muerte de Jesús? Bueno, a la luz del pensamiento teológico y bíblico, diríamos que inmediatamente se hunde toda esperanza de eternidad para el ser humano. Si nosotros estamos teniendo una esperanza en la vida eterna, si hablamos de la vida en el cielo, si hablamos de una vida con Dios, si hablamos de una vida con Jesús en la eternidad, ahora, ¿qué sentido tiene todo eso si es que en realidad Jesucristo no hubiese resucitado? Por eso hay dos preguntas que necesitamos responder en esta noche. La primera pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Para reflexionar, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, vamos a responderlo a la luz de 1 Corintios 15. Pero la segunda pregunta es, ¿qué ha pasado gracias a que Jesús resucitó? ¿Qué implicancias, qué impacto ha tenido esto, ha traído esto para nosotros, los seres humanos, gracias a que Jesús resucitó? Estas dos preguntas, que son claves, van a ser respondidas por el apóstol Pablo allí en el capítulo 15 que ya les mencioné de 1 Corintios. Entonces, analicemos la primera pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? En primer lugar, tenemos que decir que si Jesús no hubiese resucitado, entonces no hay resurrección de muertos. Los que mueren, muertos están, muertos estarán, seguirán estando muertos y nunca se levantarán. Eso es lo que Pablo quería decir, pero de una manera contraria, pero con el mismo sentido en el verso 13 del capítulo 15. Porque si no hay resurrección de muertos, decía Pablo, tampoco Cristo resucitó. Lo que quiere decir, si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección de muertos. Entonces, esa ida y vuelta de ambos pensamientos es lo mismo. Ahora, ¿por qué Pablo se refiere con esta frase y de este modo a creyentes, a cristianos, a la iglesia de Corinto? No está hablando a un público universal, no está hablando a tutirimundi, no se está dirigiendo al mundo entero, se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Es decir, si es la iglesia de Corinto, ¿quiénes son sus oyentes? Cristianos, como tú y yo. Creyentes, como tú y yo. Ese es el público al cual se dirige el apóstol Pablo. Y esto es lo extraño. Esto es lo raro, porque seguramente nosotros estamos dando por sentados
que lo que Pablo está enseñando es verdad y compartimos con él. Hoy, en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Pero lo cierto, que cuando uno se va hacia el primer siglo, a una iglesia que quedaba en el Asia Menor, uno puede analizar que esta iglesia se encontraba dentro de un imperio donde reinaba el pensamiento griego, la cultura griega, la filosofía griega. Por eso se habla que en ese entonces el imperio que dominaba en esa época era el imperio greco-romano. ¿No es cierto? Los romanos con su fuerza bélica y los griegos con su fuerza intelectual. Entonces, si la iglesia de Corinto se encuentra en un ambiente así, ¿cuál era el problema que el apóstol Pablo había detectado en ese entonces? Bueno, el problema griego. Creyentes que creían, según los griegos, en el hecho de que no había resurrección del cuerpo. Y que el cuerpo no era otra cosa que una especie de cárcel para el alma. Y que por lo tanto la liberación del alma no era otra cosa que empezando con la muerte del cuerpo. La muerte, como que para el pensamiento griego, como que era una bendición, porque el cuerpo era una maldición para el alma. La pureza del alma, la santificación del alma no estaba en Jesucristo para los griegos, sino en la muerte del cuerpo. Entonces, por tal razón, los griegos no creían en la resurrección. Ahora, esto es lo extraño, porque uno puede pensar que un pensamiento así se debe a una mente oscura, a una mente impía, a una mente sin Dios, a una mente no iluminada. Pero hablar de los creyentes, de los cristianos, de los creyentes de Corinto, eso era lo sorprendente para el apóstol Pablo. Y ese era el problema que Pablo tenía que corregir. Entonces, ¿cuál era lo incongruente para el creyente? Bueno, estamos en el primer siglo. ¿Cuál era el suceso más fresco en la historia del primer siglo? ¿No era que más de 500 personas, como el apóstol Pablo enseñó en algún momento, habían sido testigos de Jesucristo? O como los evangelios también enseñaban acerca de cómo Jesús se apareció a muchas personas. ¿No es que estaban los testigos aún presentes, vivos, que habían sido testigos oculares, testigos objetivos y que habían visto a Jesucristo con ojos físicos, que no era una interpretación personal, que no era algo simbólico, menos algo filosófico acerca de la resurrección de Jesucristo? Se estaba hablando de algo real, de algo fresco, de algo que había sucedido. Así que frente a esto, lo que Pablo trata de decir, si es que no hay resurrección de muertos, como algunos de ustedes pretenden creer, entonces, ¿cómo es que hemos podido ver a Cristo? ¿Cómo es que hemos podido ver a Jesús? Entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces Jesús tampoco resucitó. Y lo que lo vieron, ¿qué cosa vieron? ¿Algo que tiene que ver con un fantasma, con un espíritu? Lo cierto es que la evidencia clara para los predicadores como Pablo, como los apóstoles, como los líderes del primer siglo, radicaba no simplemente en simples creencias, sino en lo que sus ojos habían visto. Hemos visto a Jesús resucitado. Ahora, por último, si Él no resucitó, entonces tú y yo tampoco resucitaremos. Tampoco resucitaremos. Y la muerte termina con todo. En ese sentido, Pablo trata de decir a los creyentes que lo peor que puede pasar a la iglesia cristiana es la no resurrección
de los muertos. Ahora, ¿por qué es importante sostener esto? Porque esto tiene que ver con otro aspecto. No solamente el hecho de hacerles ver que Cristo resucitó, porque si ellos siguen pensando, entonces neguemos la resurrección de Cristo, que es algo innegable para ese entonces, sino también viene algo muy sustancial, muy fundamental, muy trascendente para la existencia de los mismos creyentes de Corinto y que obviamente implica la creencia nuestra. Si Cristo no resucitó, entonces Pablo va a decir que el cristianismo también es vano. Como vana sería la práctica de la vida cristiana en la iglesia de Corinto. Dice el verso 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Ahora, analicemos 3 elementos importantes aquí. 3 elementos que a la luz de estos versos, el apóstol Pablo está enseñando el fundamento del cristianismo. ¿Cuál es el primer elemento que sirve como fundamento del cristianismo? Es la predicación. La predicación, la tarea fundamental de la iglesia, la tarea fundamental de todo creyente, la tarea fundamental del cuerpo de Cristo, la predicación. Cuando nosotros testificamos a otra persona, ¿qué es lo que testificamos? Que implica obviamente la tarea de la predicación. ¿No es que predicamos de Cristo? ¿Alguien ha predicado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Breña como la verdad? ¿Alguien puede salir y decir que nuestras reuniones y nuestros ministerios es la verdad? Nadie predica de lo que uno hace o de lo que uno es. ¿En qué consiste nuestra predicación? Nuestra predicación no es otra cosa que el mensaje del Cristo resucitado. ¿Es verdad? Ahora, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos no es otra cosa que el resultado de lo que creemos. Somos cristianos porque creemos en Cristo. Esa es nuestra predicación. Servimos en esta iglesia porque servimos a Cristo. Esa es nuestra predicación. ¿No es así? Y por lo tanto, el resumen de nuestra predicación es lo que Jesús mismo dijo acerca de Él mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la predicación de nuestra verdad está en Cristo. Él es la verdad. Y presentamos a la gente a Cristo. Enseñamos a la gente de Cristo. Nos preocupamos porque la gente tenga su encuentro con Cristo. Y toda nuestra predicación se encamina por esa verdad. La pregunta es, ¿tiene sentido esa predicación si Cristo no resucitó? ¿Hay sentido? ¿Hay razón? ¿Hay propósito? ¿No es un asunto de locura? ¿No es un asunto de ridiculez? ¿No es un asunto de cucufato? ¿Predicar de un hombre que nunca resucitó? ¿Que sigue muerto? ¿Que murió en el primer siglo? ¿Que desde ahí su cuerpo aún sigue en la tumba? Pero lo cierto es que eso no es así. Por eso nuestra predicación tiene sentido. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Y qué cosa es algo vano? No sirve para nada. No sirve para nada. Y si nuestra predicación no sirve para nada, de hecho, lo que somos y lo que hacemos tampoco sirve para nada. Esa es la verdad.
El segundo elemento, dice Pablo, que tiene que ver con nuestra fe. Porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Se está refiriendo a los creyentes de Corinto. ¿En qué creen ustedes? Y esto es lo incongruente, relacionándolo con el primer punto. No creemos en la resurrección de muertos. No creen en la resurrección de muertos. Entonces, ¿en quién creen ustedes? ¿En quién han depositado su fe? ¿Bajo quién viven en confianza? Y seguramente dirán, en Jesús. Bueno, pero si Jesús no resucitó. Nuestra fe está puesta en Jesús. Nuestra vida es una relación de fe con Jesús. Vivimos por fe, andamos por fe, caminamos por fe. Nuestros sueños son de fe. Nuestros planes están encaminados por fe. Nuestros proyectos se realizan en fe. Ahora, nosotros somos una comunidad de fe. Y si nos reunimos aquí es porque creemos en Jesús, confiamos en Jesús. O aun cuando hay problemas, dificultades, expresamos fe y confianza en Jesús. El cristiano no vive por la lógica. El cristiano vive por fe. Y en ese sentido, nos damos cuenta que si Jesús no resucitó, ¿qué sentido tiene nuestra fe? ¿En quién creer? ¿En quién confiar? No es otra cosa que simplemente una fe en la fe. ¿Podemos entender? Esto sí es algo filosófico. Fe en la fe. Pero el cristianismo no se basa de este modo. El cristianismo se basa fe en Jesús. Fe en una persona. Es una fe concreta. Es una fe directa. Y por lo tanto, si Cristo no resucitó, entonces no hablemos de fe. No hablemos de fe. Y cuando decimos a una persona que está pasando momentos difíciles, ten fe, ¿en qué? ¿Tener fe en qué? El tercer elemento que Pablo habla tiene que ver con los pecados. Dice el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, el pecado ha traído como consecuencia desgracia en el corazón del hombre. Ha traído como consecuencia caos en la relación social, en la relación entre un ser humano y otro ser humano, en la relación entre el ser humano y la naturaleza y en la relación entre el ser humano y Dios. Es un caos, es una tragedia. El pecado produce tragedia. El pecado ha hecho del ser humano un ser denigrante, un ser malo, un ser caótico, un ser conflictivo, un ser violento, un ser egoísta. El pecado ha desgraciado la vida de la sociedad. Por eso, lo que es nuestra sociedad actual no es un problema simplemente originado en la estructura social, no es un problema político. El problema de la sociedad es un problema espiritual, el corazón del hombre entregado al pecado. Y en ese sentido, no hay un solo pecador que pueda decir que estando en esa condición pueda expresar públicamente un sentido de felicidad. Nadie puede decir a un hombre que le es infiel a su esposa y decir que es feliz. Nadie puede decir a un hombre que está entregado totalmente a diferentes vicios y decir soy feliz. Obviamente lo puede decir. Decir es una cosa, ser es otra cosa. Nadie puede ser feliz, porque el pecado, espiritualmente y bíblicamente hablando, es incapaz de hacer feliz a una persona. Si no, preguntémosle a Adán y a Eva, después que pecaron, ¿cómo se sintieron? En primer lugar, se sintieron avergonzados. En segundo lugar,
se sintieron culpables. En tercer lugar, empezaron a dividir su relación con Dios. Que cuando Dios empezó a expresar la primera palabra, se escondieron. Temor, miedo. Después empezaron a atacarse el uno para el otro, echándose la culpa el uno para el otro. Ya no había esa capacidad de amarse y de defenderse. Porque el pecado no es otra cosa que creó en el ser humano egoísmo radical. El pecado destruyó las relaciones, empezando por el hombre mismo. Y en ese sentido, ¿quién puede vivir mostrando satisfacción y felicidad permanente estando en una situación de pecador? Pero cuando uno se siente perdonado, cuando uno se siente limpiado, cuando uno se siente restaurado, ¿cómo se siente? ¿Uno no tiene ganas de alabar a aquel que le perdonó? ¿Uno no se siente limpio y purificado de saber que alguien le limpió, que alguien le restauró? ¿Por qué nos reunimos en este lugar? Bueno, el verdadero cristiano, el verdadero creyente va a expresar una respuesta correcta. Yo vengo a este lugar porque quiero agradecer y alabar a aquel que se preocupó por mí y murió en una cruz para perdonarme de mis pecados, para hacerme una nueva criatura, para limpiarme, para asearme, porque yo me encontraba sucio en el pecado. Ahora, ¿quién hizo esa obra? ¿De quién estamos hablando? Si Cristo solamente hubiese muerto, aun cuando hubiese muerto por nuestros pecados, pero si no hubiese resucitado, dice Pablo, aún estáis en vuestros pecados. ¿Hay sentido de sentirse perdonado si Cristo no resucitó? Entonces, frente a estos tres elementos que no se cumplirían, una predicación vana, de vanas palabrerías, una fe inexistente y un estado o una condición aún en pecado, que esos tres elementos sustentan el cristianismo en términos general. Entonces podríamos decir, si Cristo no resucitó, ni siquiera nos llamemos cristianos. ¿No es cierto? Ni siquiera nos llamemos cristianos, porque estamos llevando el nombre de un muerto. Esa es la verdad. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué ha pasado entonces gracias a la resurrección de Jesús? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta también son directas y concretas por el apóstol Pablo. Yo quiero describirlo así. Gracias a que Jesús resucitó, hay vida y a la vez hay destrucción de la muerte. ¿Cómo así? Bueno, leamos lo que dice 1 Corintios 15, versos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El verso 25 y 26, o los versos. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué cosa es? La muerte. La muerte. Hay dos tiempos aquí para reflexionar, el tiempo presente y el tiempo futuro. Es interesante que en el tiempo presente, Pablo está describiendo, así como en Adán, todos mueren. Todos mueren. Esto es lo interesante, ¿no es cierto? Porque la lógica es que todos nacemos para vida. Pero lo cierto es que en términos teológicos, todos nacemos ya muertos. Y obviamente con el germen de la muerte física. Todos nacimos para morir. ¿Y por qué todos nacimos para morir?
porque esa es la consecuencia del pecado que nos dejó Adán. En Adán todos morimos. Adán está muerto físicamente, murió. Y su cuerpo sigue en la tumba, o mejor dicho, sus restos siguen en la tierra. En ese sentido, nosotros hemos heredado esa muerte. Pero también dice Pablo, el tiempo futuro, lo que sucederá con el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, en el Cristo resucitado. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Obviamente cuando uno pone su fe en Jesucristo, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Esto lo enseña de diferentes maneras en la Biblia. Pero estamos hablando de nuestra relación con la parte física y es aquí donde Pablo aclara este problema. Está diciendo en Cristo, todos serán vivificados. La vida espiritual es un suceso, es un acontecimiento presente en el momento en que uno pone su fe en Cristo. Pero la vida física es un evento futuro. Y es en Cristo que nos da la esperanza entonces de la resurrección y la abolición de la muerte física. Y por eso ese adjetivo todo no es una interpretación de salvación universal. Como para poder decir, entonces, vivamos en pecado porque cuando muramos vamos a resucitar gracias a Jesús. Eso no es así. Tenemos que marcar la diferencia, que si bien es cierto, todo el mundo va a resucitar físicamente, pero es necesario poder entender que en Cristo, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, resucitarán para vida eterna. Mas todos aquellos que no pusieron su fe en Jesús, que se negaron a creer en Jesús, que rechazaron la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo, también van a resucitar, pero para muerte eterna. Esta es la verdad. Y aunque es un tema distinto, el cual no nos toca a nosotros aclarar en esta noche, pero lo cierto es que vale la pena decir esta verdad de antemano. Y ahí tenemos entonces una esperanza, todos nosotros los creyentes, nuestra esperanza es Cristo, porque Cristo con su resurrección venció al último enemigo, es la muerte. Es la muerte. En segundo lugar, gracias a la resurrección de Jesucristo, hay liberación del fatalismo. Entendemos el concepto de fatalismo, ¿no es cierto? Entendemos ese concepto. Y Pablo lo describe así, en el verso 32 del capítulo 15. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, él pregunta, ¿qué me aprovecha? ¿Qué sentido tiene eso para mí de batallar contra fieras? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta es una declaración griega. Los griegos lo entendían muy bien. Y por ende, la iglesia de Corinto, influenciada por el pensamiento filosófico griego, entonces no estaban ajenos a esta verdad y por eso Pablo les dice una frase muy común para ellos, muy conocido para ellos. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. La idea del apóstol Pablo es crear conciencia en la gente que si solamente esperamos en esta vida y no hay nada más, entonces ¿por qué esforzarse por cuidar la salud? ¿Por qué esforzarse por ser una persona ética, moralista? ¿Por qué esforzarse por cuidar los valores sociales? ¿Por qué esforzarse por ser justo, por ser honrado, por ser honesto, por ser una persona ejemplar en la sociedad, por decir la verdad, por no mentir? ¿Por qué esforzarse por ser una persona positiva, por ser una persona de bien? ¿Por qué esforzarse? ¿Tiene sentido eso si todo se acaba con la muerte? ¿Hay valor alguno de esforzarse cuando todos vamos a terminar en lo mismo que es la muerte? ¿Que con la muerte se acaba todo? ¿Qué enseña el fatalismo?
Bueno, el fatalismo enseña esto. Come y bebe porque mañana igual vas a morir. Seas bueno, seas malo, igual vas a morir. Hagas lo correcto o lo incorrecto, igual vas a morir. Te esfuerces por vivir bien o no te esfuerces por vivir bien, igual vas a morir. Así que nada de lo que hagas vas a llevar después de la muerte, porque la muerte termina con todo. Entonces, tendríamos que darle razón a una gran filósofa que dijo, vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿No es cierto? Pensamiento filosófico peruano. ¿Qué quiere decir con esto? Abandónate, disfrútate, porque al fin y al cabo todo depende de ti, la felicidad está en ti. A tu manera, como tú lo veas. Fatalismo. ¿No es cierto? Fatalismo. Y razón tendrían los griegos. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo lo va a decir a su manera. Yo he batallado contra fieras. ¿Qué sentido tiene eso si yo creería como ustedes? Pero Pablo dice, pero porque creo en un Cristo vivo. Entonces yo he batallado por predicar el Evangelio, por ser justo, por ser honesto, por ser honrado, por ser un hombre de verdad. Me he esforzado por ser fiel a mi esposa, por ser un buen padre. Me he esforzado por cumplir con mis obligaciones sociales, con cumplir con las normas y con las leyes del gobierno. Obviamente estoy contextualizando esta verdad a la luz nuestra. Queridos hermanos, si hoy nos esforzamos por ser mejores ciudadanos, por ser mejores vecinos, por ser mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores esposos, mejores padres, es porque hay una razón. Y la razón no se llama religión. La razón es, creo en un Cristo resucitado. Cristo es lo que da sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Pero si sacamos a Cristo, al Cristo resucitado de nuestra vida, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bendito el Cristo resucitado, que nos ha liberado del fatalismo. En tercer lugar, a la luz de la propuesta de Pablo en su escrito, tenemos que decir que gracias a la resurrección de Jesús hay la promesa de una transformación gloriosa de este cuerpo mortal. Decía el apóstol Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. El apóstol Pablo, como un agente motivador, instructor, educador y también con un corazón pastoral, se dirige a dar y a llenar en el corazón de los creyentes de una esperanza en medio de una realidad concreta. Ha concluido con el tema del fatalismo y ahora termina con algo muy, muy importante y glorioso dentro de la necesidad humana y social. El apóstol Pablo, en alguna manera, expresaba sus debilidades. ¿Cuántas veces, aunque él dice 3 veces, he clamado al Señor por un aguijón que está allí dándole en mi carne? Y obviamente hablaba de una debilidad física. Y el Señor tuvo que decirle, basta Pablo,
Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo hablaba de su salud física. No es explícito en declarar cuál era su problema físico, pero lo cierto es que sí aclara que era un problema para él. A tal punto que clamaba a Dios y clamaba a Dios y que clamaba a Dios. Pero Dios le mostró el propósito por el cual él estaba así. Y en ese sentido, yo creo que Pablo no es tan ajeno a la realidad de tantas personas que quizás tienen que batallar con su cuerpo. ¿Cuántas personas padecen de enfermedades crónicas? ¿Cuántas personas luchan con sus debilidades físicas? ¿Cuántas personas se sienten limitadas y muchas veces hasta entristecidas por lo que están padeciendo? A veces personas que se desaniman, que se deprimen por su salud. Y es normal y es natural que una persona pueda sentirse así. Pero lo cierto es que aún nosotros sintiéndonos así, la muerte de Jesucristo y su resurrección ha servido para llenarnos de una esperanza gloriosa. ¿Cuál es esa esperanza gloriosa? La eternidad con Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo viviremos eternamente con Cristo? ¿Con este cuerpo que tanto dolor me trae todos los días? ¿Que tanta ansiedad, que tanta preocupación excesiva? Que a veces no sé qué hacer. Voy a un médico y otro médico y otro médico y no dan con mi mal. A tal punto que aquellos que ya han dado con mi mal han tenido que decirnos de una manera directa que tenemos que aprender a convivir con ese mal. Como si fuera una respuesta que llena de satisfacción nuestro corazón. Amén, entonces conviviré con ese mal. Compartí en esta mañana cuál fue mi experiencia estando en Trujillo, visitando a un médico. Visitando a un médico, detectó que yo tenía dos males. Uno era una dermatitis crónica emotiva. Así que cada vez que yo podía tener emociones grandes o pequeñas, o mejor dicho, grande positivamente o grande negativamente, entonces mi enfermedad iba a aflorar. Mi piel tendría que de alguna manera deformarse y ser afectada por este problema de salud, por esta enfermedad o esta infección. Y que era algo crónico, que me estaba diciendo que en realidad no tenía cura. Y la segunda enfermedad era algo que tenía relación también, gastritis emotiva. Ahora, frente a esto, el doctor me manda al psicólogo. Y en el psicólogo empieza a revisar mi historia clínica y todo el parte médico que había recibido. Entonces, lo primero que pregunta el psicólogo es, ¿a qué me dedico? Entonces, diciendo la verdad, yo le dije, bueno, soy pastor evangélico. ¿Y qué haces como pastor? Trabajo con la gente, trabajo con jóvenes, trabajo con adolescentes, trabajo con sus padres. ¿Y qué tipo de trabajo haces con ellos? Y les explicaba detalladamente de acuerdo a sus preguntas. ¿Y saben lo que me dijo el psicólogo? Bueno, lo cierto es que tú necesitas un tratamiento. Y un tratamiento especial que empieza con una decisión radical que tiene usted que tomar. No le vamos a sanar, pero sí le vamos a evitar que se muera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deje ese trabajo. O sea, me está diciendo que deje de ser pastor, que deje el ministerio. Y la pregunta, ¿a qué me voy a dedicar? Bueno, tengo mi profesión. Y en mi mente se me venía, volver de donde Dios me sacó. Bueno, seguramente que podía hacerlo y dedicarme a eso.
pero yo era consciente que eso ya no era mi vocación, que Dios me había llamado para tratar a la gente. Ahora, ¿a quién hago caso? Decía yo, yéndome a casa. ¿Le hago caso al médico? ¿Le hago caso al psicólogo? O Señor, te hago caso a ti. Tú me has llamado a hacer esto. ¿Saben, hermanos? El Señor en el camino me fue confrontando con las mismas palabras del apóstol Pablo. He clamado y he clamado al Señor. Así que sentí que las mismas palabras que el apóstol Pablo escuchó de Dios, me las estaba diciendo Dios a mí. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿saben? Esto es interesante, porque ¿cómo uno puede recibir esta verdad? Estoicamente, tratando de tapar el dolor y decir, no, el dolor no existe, todo está en la mente, todo está en la mente, como algunos chistosos tratan de expresar esta verdad. No, eso es imposible. No todo está en la mente. El dolor está en el cuerpo. Y uno lo siente, y lo siente. Y cuando uno se estresa, uno puede ver los efectos en el cuerpo. Pero ¿saben, mis hermanos? Llegué a una conclusión que llenó de satisfacción mi corazón. Y le dije así, Señor, estoy en donde tú me has puesto. Amo lo que tú me has dado. Para mí es como un helado rico de café allí en Larcomar, trabajando con los jóvenes, con los adolescentes, predicando, aconsejando, mirando los problemas de la gente. Señor, eso es una dulzura para mí. Y si por hacer esto, Señor, yo tengo que ir a tu presencia, entonces desde ya encomiendo mi vida en tus manos, porque ahí estoy más seguro. Ahora, esto no es resignación, por si acaso, queridos hermanos. Esto no es simplemente abandonarse a la vida y listo. Esto se llama fe y propósito en la vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos sentimos completos en Él. Nos sentimos satisfechos en Él. Nos sentimos realizados en Él. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si sacamos al Cristo resucitado de nuestro camino? Entonces nos daremos cuenta que se pierde toda esperanza en la eternidad. Y aún mucho más, cuando uno puede leer lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nuestra vida no es para vivirla en la tierra, sino que cuando muramos habrá vida eterna. ¿Y cómo será nuestro cuerpo? Bueno, déjenme decirle de mi propia experiencia. Ya no tendré más gastritis, ya no más dermatitis. Y yo quiero que tú te pongas en tu propio caso. ¿Qué enfermedad estás pasando? ¿Qué es lo que más te hace sentirte limitado o limitada? ¿Qué es lo que te está afectando físicamente y que te produce muchas veces impotencia? ¿Te produce fuertes limitaciones? ¿Te entristeces? ¿Te deprimes? Bueno, lo cierto es que si no ponemos nuestra esperanza en esa transformación gloriosa que un día tendremos, entonces todo será fatalismo en nuestra vida. Vuelvo a repetir, no es una predicación estoica, no es una predicación resignada, no es un mensaje para llenar de resignación. Bueno, ya estoy así, entonces seguiré adelante así por así. No, se habla simplemente de una esperanza de vida diferente, que gracias a ese Cristo resucitado, un día todo esto que nos produce dolor se acabará. Y no se acabará con la muerte del pensamiento fatalista, sino se acabará con la muerte del pensamiento cristiano. Después de la muerte resucitaremos con un cuerpo glorificado.
Y se habló de que Cristo vino en semejanza a nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros resucitaremos en semejanza de Jesucristo, para vivir la eternidad. Y por eso quiero concluir leyendo el verso 55 en adelante, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Lo que Pablo quiere decir, por medio del Cristo resucitado. Esto es un grito de júbilo y de victoria del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo puede mirar la realidad humana, pero mira al Cristo resucitado y esa realidad humana se convierte en una realidad cristocéntrica. En una verdad llena de promesas en Jesucristo, promesas que serán una realidad. Y por eso Él lo dice con grito de júbilo. Mas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se concluye que gracias a la resurrección de Jesús, la vida del creyente es una vida de victoria. No es una vida de resignación, es una vida de victoria. No es una vida de abandono, es una vida de victoria. Y la victoria se expresa en la forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de hacer del creyente. Por eso, como dije en la mañana, es fácil darse cuenta cómo es un cristiano y quién es un cristiano y quién dice que es un cristiano. Un cristiano puede darse cuenta de quién es un cristiano por la vida de victoria que vive, gracias a su fe en Jesús. Pero una persona que simplemente dice ser cristiana es aquella persona que vive deprimida, vive enojada, resentida, egoísta, como que no muestra propósitos en su vida, simplemente una vida de rutina y un círculo vicioso en sus quehaceres y nada más. Pero el victorioso es aquel que ha puesto su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuántos pueden decir: soy un cristiano verdadero, diciendo amén? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad fundamental para nuestras vidas. Gracias porque en tu palabra encontramos la verdad. Y tu palabra es la que nos habla de nuestra realidad, no lo que nosotros decimos o quizás lo que otros puedan decir de nosotros. Tu palabra es nuestro espejo. Y cuando nos confrontamos con ella, Señor, es simplemente para darnos cuenta dónde está nuestra realidad. Señor, hoy tu palabra nos ha dicho que tú eres nuestra esperanza y que necesitamos creer en ese Cristo resucitado, porque allí está la vida, allí está la verdad, Él es el camino. Y Señor, permítenos aferrarnos a esta verdad día a día, Señor, y que eso se exprese en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, frutos de vida, frutos, Señor, que en realidad se puedan apreciar, se pueda percibir incluso con nuestros propios ojos. Señor, muchas gracias. Gracias por ser la esperanza gloriosa de vida para nosotros los que creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.